Señores, buenos días. El día 31 de mayo ha sido declarado a nivel mundial como el Día Sin Tabaco. En nuestra institución, la estrategia de salud mental nos pide que hagamos alguna reflexión sobre cuáles son las medidas de prevención contra el consumo del tabaco. En ese sentido, nos permitimos desde la Oficina de Prevención de Accidentes eh, compartir algunas diapositivas que hemos preparado sobre el tema. Ustedes verán en la pantalla algunas imágenes que nos son bastante familiares de actores de cine, deportistas e incluso científicos. Tenemos a Freud, a Maradona, Brad Pitt, Jennifer López, entre otros, y todos comparten el hábito del consumo del tabaco. Lo que probablemente estas figuras que nos son familiares y nos parecen bastante atractivas, no nos dicen es qué es lo que están consumiendo. Cuando uno consume un cigarrillo, no solamente consume la nicotina, que además es importante señalar, es un elemento bastante adictivo. Consumimos cadmio, que es una sustancia que se utiliza en la preparación de las baterías. Consumimos ácido estéarico, consumimos hexamine, ambos se utilizan para la preparación o para la elaboración de los encendedores de parrillas o de cocina. Consumimos el tolueno, que es un solvente industrial, el ácido acético, que es el vinagre, el gas metano, el arsénico y también mucho monóxido de carbono. En realidad, el humo del tabaco contiene más de 4.000 químicos que definitivamente conducen no solamente a la adicción producida por la nicotina, sino también que nos impulsa al abuso del consumo del tabaco, sino también que nos va a generar muchísimos problemas de salud. De hecho, el 90% de personas que fuman, el primer cigarrillo lo consumieron antes de los 18 años. Este comentario es un poco para que reflexionemos en nuestros hijos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en la prevención del consumo del tabaco en los jóvenes y en las jovencitas que se sienten atraídos un poco por imitación, como decíamos, de artistas, de deportistas o a veces también por los amigos. El consumo de tabaco produce la siguiente sintomatología. Por lo general, disminuye nuestro apetito. En un principio estimula el estado de ánimo y nos da cierta sensación de bienestar, que luego decae y se incrementan los estados depresivos. Incrementa la actividad en el intestino y puede causar en algunas personas sudoración, náuseas y diarrea. Incrementa la frecuencia cardíaca en alrededor de 10 a 20 latidos por minuto y esto también incrementa la presión arterial y estimula, como en el caso del estado de ánimo, la memoria y la vigilia, que luego tienen picos depresivos. El no consumir tabaco nos lleva al síndrome de abstinencia, que es el deseo demente de consumir más, nos genera ansiedad, nos genera depresión, produce problemas al dormir, nos hace sentir inquietos, tensos y frustrados, y muchas veces algunos pacientes que quieren dejar el consumo del tabaco se quejan de dolores de cabeza y de dificultades de concentración. Bien. ¿Cuándo aparece esta sustancia en la vida o en la humanidad? Probablemente, increíblemente, además, el primer fósil que se ha encontrado con hojas de tabaco es del Pleistoceno, o sea, hace 2.500 millones de años. Se dice que se puede ubicar a nivel de la historia hace 10.000 años plantaciones de tabaco en Centroamérica, o bueno, sembríos de tabaco en Centroamérica. El primer contacto que tienen los españoles y de alguna manera la civilización occidental con el tabaco es durante el segundo viaje de Colón, que recibe de los nativos la sustancia que ellos llamaban tabago.
no solamente Colón la recibe Francisco Hernández de Toledo, la recibe Hernán Cortés y la reciben todas las personas que vinieron en la época de la conquista a Centroamérica y América del Sur. En el siglo XVI es Nicot, un inglés que bautiza esta sustancia como nicotina, un poco como queriéndole transferir la propiedad a través de su nombre, que era Nicot. Después del siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, el consumo del tabaco que se hacía en un primer momento a través de una tabaquera se hace más común, se le ubica a través de consumo relacionado con fines placenteros y sociales, y muchas veces estos fines placenteros y sociales se transfieren también a las reuniones de negocios. Es regulado en el 1735 a través de células reales que norman la fabricación y la venta, y en 1881 aparece la primera máquina del tabaco. El consumo se hace aún más común y de manera masiva a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque como dijimos inicialmente, al iniciar el consumo del tabaco, este produce ciertos efectos relajantes que obviamente es tomado como una forma de escape por los soldados que participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Luego, alrededor de los años 40 y 50, las figuras cinematográficas sirven como una especie de trampolín para hacer aún mayor el consumo dentro de la población, que generalmente trata de imitar figuras que les son significativas o que las ve como de alguna manera descollantes a nivel de fama y de dinero. Sin embargo, pese a este avance, que como hemos visto era cada vez mayor, las primeras voces de alarma empiezan a ubicar o a relacionar el consumo del tabaco en 1761 a través de un médico llamado John Keel con el cáncer nasal, luego con el cáncer de labio, y ya en el siglo XX aparecen algunas voces que asocian la incidencia una incidencia mayor de cáncer entre los fumadores. La Sociedad Americana de Salud relaciona el consumo del tabaco con un mayor incremento de infarto en el miocardio, y en 1964 un informe científico llamado el informe Terry demuestra que la principal causa de muerte evitable en el mundo es el consumo del tabaco, y que la nicotina tiene el poder adictivo que ya habíamos mencionado. Es entonces, a partir de este informe Terry en 1964, que la comunidad científica empieza a incidir en el resto de la población en el impacto que produce el tabaco en la salud, y los gobiernos empiezan a dar las primeras legislaciones referentes al consumo del tabaco. Actualmente hay más de 1.200.000, perdón, 1.200.000 fumadores en el mundo, y toda la comunidad científica coincide en que la primera muerte prevenible y los años de vida perdidos de forma prematura y diferentes discapacidades podrían, digamos, evitarse si nosotros tratáramos de consumir menos cigarrillos. ¿Cuáles son las consecuencias que se han registrado ya a nivel estadístico? El 80% de carcinomas bronquiales incrementa el riesgo de cualquier tipo o sea, el incremento de riesgo de cualquier tipo de cánceres pulmonares u otros relacionados con la cavidad oral, la faringe, la laringe, el riñón, la vejiga, están, digamos, causados por el consumo del tabaco, por las sustancias carcinógenas y cocarcinógenas que tiene los cigarrillos. La úlcera gástrica es de 2 a 4 veces más frecuente en los consumidores de cigarrillos.
En las mujeres fumadoras se ha registrado adelantos en la menopausia y aumento de tumores en la cervix de vulva y osteoporosis. Las mujeres embarazadas que consumen tabaco tienen muchas complicaciones y por lo general en ellas aparece partos prematuros, menor peso al nacer en sus hijos y dificultades y problemas en la maduración del sistema nervioso de los niños de madres fumadoras. Se calcula que en el 2020 morirán en el mundo 10 millones de personas por la letalidad del cáncer de pulmón, los bronquios y tráquea que son atribuibles al consumo de los cigarrillos. Bien, el panorama entonces es bastante negativo. Al final la decisión de consumir o no consumir es de cada uno de nosotros, pero las ciencias de la salud ofrecen también una serie de métodos terapéuticos utilizados para disminuir el consumo del tabaco. Hay en todas estas terapias un denominador común. Se trata de empezar a reemplazar la adicción a la nicotina por otras sustancias que vienen en forma de gomas de mascar, inhaladores, pastillas de garganta, aerosoles nasales y parches cutáneos que tienden a disminuir el consumo del tabaco hasta que éste pueda ser erradicado. Es importante, como en todas las adicciones, trabajar con grupos de apoyo, porque las personas que están tratando de dejar de fumar con frecuencia se suelen desanimar si no tienen éxito la primera vez. Las investigaciones muestran que cuantas veces más se intente, mayores probabilidades de éxito tendrá la persona que está tratando de dejar de fumar. Si usted empieza a fumar de nuevo, pese a haber probado todos estos métodos, no se rinda. Observe que esto muchas veces funciona, algunas terapias para algunas personas y otras no, y que lo importante es mantener la convicción de que la nicotina es una sustancia que nos causa daño, que nos puede llevar a tener una mayor vulnerabilidad en la incidencia de cánceres que ya han sido mencionados y que definitivamente lo que debe primar es nuestra actitud de dejar este mal hábito. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes muy buena tarde y tratemos realmente que el 31, que es el Día Mundial sin Tabaco, efectivamente se cumpla en las rutinas de cada uno de nosotros.